Bienvenidos a Politeya, su espacio para la reflexión sobre la política, la economía, la sociedad, la cultura y otros temas más. Pues le agradezco, hoy tengo de visita al maestro Memo Rivera. Te agradezco, maestro, por estar aquí con nosotros. A ti, gracias, Hugo. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto. El maestro Memo fue mi compañero en la universidad. Realmente cuando salimos de la universidad, pues como que seguimos caminos diferentes, pero de alguna manera nos hemos mantenido, ¿vale? Nos hemos mantenido, digamos, al contacto y aquí seguimos. Entonces, los invitamos aquí al episodio 60, que lo titulamos Donald Trump y sus consecuencias en el mundo. ¿Salen? Entonces, les agradecemos por estar aquí con nosotros y comenzamos. El inicio de año empezó muy movido con muchas noticias. Aquí en México hubo un sismo de 6.5 grados. En el mundo se despertó el día 3, creo que fue el día 3, sábado 3 de enero, con la noticia de que Estados Unidos, un grupo de militares había entrado a Venezuela, habían bombardeado Caracas y habían sustraído al entonces presidente Nicolás Maduro. Es secuestrado y llevado a Estados Unidos, donde dicen que va a ser enjuiciado. Donald Trump anuncia que Estados Unidos va a tomar el control no solamente del gobierno, sino también de la industria petrolera, que aparentemente los chavistas, a los que pertenecía también Nicolás Maduro, tenían destruido el petróleo venezolano. A raíz de eso, se ha desatado una serie de conflictos que no solamente tiene que ver eso con Donald Trump. Tiene muchos problemas con su policía, digamos, personal, que es el ICE, su policía migratoria, que trae un broncón en Estados Unidos, que ahorita vamos a hablar con el maestro. Trae la situación con Groenlandia. Y pues muchos frentes abiertos que a veces no sabemos si Donald Trump lo hace de manera impulsiva o realmente esto obedece a una estrategia pues bien fundamentada, ¿verdad? Creo que en estos días salió también el tema de Cuba, porque ya se está moviendo mucho Cuba, que aparentemente Cuba es el siguiente Venezuela, pero bueno, esto lo vamos a ir analizando en la medida de este episodio. Pues gracias, Memo. A ti, gracias. Yo empezaré con una pregunta. Memo, ¿tú qué piensas de todas estas situaciones que está haciendo Donald Trump? O sea, ¿crees que hay una estrategia? ¿O son ocurrencias que de repente...? Claro, mira, aquí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, amigo. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y pues sí, aquí vale la pena analizar varios aspectos trascendentales, también analizar un poco la historia obviamente, de Estados Unidos, todo este tema del expansionismo. La doctrina Monroe, bro. La doctrina Monroe, así es. La política migratoria también que se está generando en Estados Unidos. ¿Y de dónde parte toda esta situación? Porque pareciera que, como tú sabes, bueno, como decía Maquiavelo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y más a estas personas con poder, con este perfil psicológico narcisista, perverso narcisista, sí. Y después pasando a la psicopatía, en el cual pues el señor Trump tiene unos antecedentes muy interesantes. Desde su primer periodo se podría notar que de alguna manera podemos decir que se estaba conteniendo hasta cierto punto, ¿no? Antes de llegar a esta ebullición de su, si podemos llamarlo, de su narcisismo. En ese proceso de control, obviamente, bueno, pues de control de los diferentes niveles de gobierno en los Estados Unidos, para poder garantizar
él cómo iba a desarrollar su política, obviamente, bueno, en el primer punto la política migratoria y posteriormente pues ya dar el siguiente paso ya hacia el tema internacional. Memo, hablabas del poder absoluto. ¿Crees que tenga el poder absoluto en este momento? Él está convencido de que lo tiene. Ok, ajá. Y a lo mejor actúa como si lo tuviera, ¿no? Claro. Pero ¿crees que en la realidad sí lo tenga? En la realidad no lo tiene, absolutamente. Sí. Okay. Claro. Pero él, en su, como te decía, este perfil psicológico de los perversos narcisistas, este tipo de personas desarrollan una psicopatía en la cual ellos están convencidos de que pueden hacerlo y de que pueden hacer lo que quieran. En este caso, pues obviamente el señor no respeta ni la soberanía ni la diplomacia, ¿no? Oye, Memo, pero fíjate que yo, por ejemplo, haciendo un poquito de memoria, yo me acuerdo de su primer periodo, yo no me acuerdo que haya sido tan extremo como este periodo, pues. Claro. O sea, su primer periodo presidencial, como que empezó así muy fuerte, un discurso muy violento, sobre todo contra la migración mexicana, y que iba el mentado muro, ¿verdad? Que le iba a pagar México, y etcétera, etcétera. Pero digamos que en la realidad realmente no pasó de eso, o sea, no pasó del discurso. Pero yo te soy sincero, yo antes de cuando veo la noticia, la verdad sí me sorprendió demasiado, por ejemplo, de Nicolás Maduro, porque yo no creía que pudiera. No te esperabas que sucediera algo hacerlo, así, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿qué cambió? O sea, ¿qué cambió o sea, del contexto del primer mandato? O sea, ¿qué cambió con respecto a para que pasara lo que está pasando? Claro, yo creo que, como decía, fue un proceso en el cual, obviamente, en su primer periodo hubiera sido demasiado extremo que pues él soltara tipo de políticas de manera inmediata. O a lo mejor era muy nuevo, ¿no? No sabía, claro. No sabía a lo que podía acceder, ¿no? Claro, ahora, en ese primer periodo, digamos que se dieron estos problemas principalmente de la política migratoria, ¿no? Okay. Tratar de frenar el proceso de los migrantes, pues obviamente una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Recuerda toda esta parte incluso de que pues mantenían a los niños en jaulas en la frontera y no se sabía dónde quedaban los papás. Obviamente este tipo de políticas extremas con el fin de frenar la migración, de frenar ese proceso de caravanas migrantes, que tú recuerdas que había caravanas migrantes enormes, ¿no? Sí. Pues fue en ese paso que hablaban de los niños, sí, o sea, los niños nacieron en Estados Unidos, eran ciudadanos estadounidenses, de hijos migrantes, o inmigrantes, mejor dicho, que no tenían una residencia legal en el país. Entonces los regresaban a los papás y se quedaban los hijos en Estados Unidos. O sea, era de verdad un acto que a veces pues no entendías, ¿verdad? Claro. ¿Cómo regresas a los papás y dejas a los hijos solos? O sea, hijos pequeños, hijos de 2, de 3, de 5 años. Entonces, tú dices que a lo mejor esto que está haciendo ahorita fue ese proceso pues sí, de maduración, digamos, de su situación narcisista. De su situación psicológica. Aquí la cuestión es que sí, este exceso de poder, pues lo ha llevado a este extremo. Y también creo que debemos mencionar la situación que estaba por exponerse de los casos de abuso en su amistad con el señor Epstein. Jeffrey Epstein. Al parecer, una semana antes de que sucediera lo de Venezuela, se había comentado la publicación de nuevos archivos que se encontraron alrededor de esta investigación. Y pues, una teoría es que él utilizó esta estrategia de la invasión de Venezuela, que obviamente la tenía por ahí guardada, dijo, este es el momento antes de que explote la situación de los archivos de Epstein, ¿no? Hay una película que se llama Escándalo en la Casa Blanca, no sé si la has visto. ¿No la has visto? Sí, la has visto. Bueno, les comento,
Escándalo en la Casa Blanca, búsquenlo, muchachos. Es una película viejita con Robert De Niro, ¿cómo se llama? Creo que es Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Ajá. Les hacemos, hagan de cuenta que es una calca de lo que está pasando ahorita. Realizan un montaje. Ajá. Pasa un escándalo de abuso en la Casa Blanca y para digamos, hacer una cortina de humo, se contratan a un director de cine, que era Dustin Hoffman, para que se inventara una guerra que no existía y hacer que el ojo público se fuera precisamente a esa guerra. Se inventó un héroe que nunca existió, que se murió, etcétera, etcétera. Así es. Cuando termina la película y Dustin Hoffman, digamos, salva al gobierno de Estados Unidos, hay una escena muy bonita, bueno, muy, muy impactante, que hay Robert De Niro, en Estados Unidos se llama un Mr. Fitz, una persona que arregla problemas, ¿no? Ajá, o Mr. Clean, no sé cómo. Claro, él se va va a hacer el montaje para arreglar la situación. Exactamente, él es el que contrata. Cuando se acaba todo el problema, o más bien el problema se fue a otro lado, Dustin Hoffman dice, yo salvé a mi país. Y le dice a Robert De Niro, yo salvé mi país, necesito que me lo Entonces, como una forma como de sellar ya ese bronca, asesinan al director que hizo todo este montaje, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, incluso un comediante en en un programa, en un talk show, Ajá. dice, ¿cómo estará el problema de Jeffrey Epstein que se tuvo que bombardear Venezuela? O sea, ¿cómo estaría la bronca de fuerte para que el gobierno se atreviera a bombardear Venezuela? Y es lo que tú estás planteando. O sea, al final del día es eso, ¿no? Y aquí vemos algo muy interesante, Hugo, que al parecer a este señor no le interesa ni la diplomacia ni la soberanía, a tal punto de que se acabó la era de los montajes, como lo pudo haber en otros periodos anteriores de gobierno en los Estados Unidos. O de la simulación, ¿no? De la simulación, porque realmente Estados Unidos siempre ha intervenido en América Latina. Claro, y en todo el mundo. En todo el mundo. Ajá. Pero al menos trataban de hacer como simuladamente, ¿no? Ajá, claro, o sea, había ciertos montajes por ahí, por ejemplo, la situación del Golfo de Tonkin antes de que se generara la guerra de Vietnam, y así, bueno, una gran cantidad de sucesos históricos en los cuales, como tú lo mencionamos hace rato, basados en la doctrina Monroe de América para los americanos, y en este caso, pues ya no solamente América, ¿verdad?, y buscar la forma de generar este tipo de intervencionismo que hasta cierto punto era moderado, era simulado, había escondido, ¿no? Ajá, y que todo, de alguna manera, se sabía que Estados Unidos estaba ahí detrás, ¿no? Obviamente, pues el interés pero todos nos hacíamos, o sea, como que todos, como que simulábamos todos, ¿no? Ajá. Simulábamos que estaban, y ellos simulaban que estaban. Y también los gobiernos simulaban que no estaban, o sea, como que era engañarnos a todos, o sea, ¿no? Claro. Pero efectivamente yo concuerdo contigo que con Trump ahorita se acabó eso, ¿no? Ajá, ahora no. Este señor no tiene esa capacidad. Incluso el discurso que trae es súper directo. Por ejemplo, cuando hablaba de Venezuela, él decía que el gobierno lo iba a tomar a los Estados Unidos. El petróleo lo iba a tener Estados Unidos, o sea, ahora, sin miramientos. ¿Cómo trata él de justificar estas acciones y de alguna manera legitimar la acción diciendo que era propiedad de ellos anteriormente, que el petróleo venezolano ya le pertenecía a Estados Unidos y que simplemente la intervención fue para recuperarlo? Pero no creo que quiera legitimarse, ¿sí crees? O sea, yo creo que no puede legitimarlo. No puede, pero aparte yo creo que tampoco quiere. O sea, yo no creo que en su discurso... para justificar la acción de la intervención, ¿no? En su discurso habla sin pelos en la lengua, claro, de que fuimos por esto. Bueno, fuimos a tronarlos directamente. Y luego, esto se comprueba por ejemplo, con lo que está diciendo ahorita con Groenlandia. Así es. O sea, dice que Groenlandia va a ser de Estados Unidos o por las buenas o por las malas. Así es. Ajá.
Sí, digamos, también ahí hay un punto estratégico en Groenlandia en el cual él pues está preparándose para una posible, no intervención, pero sí una zona de defensa en contra de las principales amenazas que él detecta en Europa. Pero sí crees que hay amenazas. Ahí lo que él quiere, pues es obviamente establecer ciertos puntos estratégicos por medio de los cuales él pueda evitar. Pero hay bases militares en Groenlandia, en Claro, Estados Unidos. claro, ya las tiene, O bro. sea, ya las tiene, Sí, no. o sea, si el argumento es ese, pues bueno, pues ya tienes bases. El argumento es, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Esa es la base de su caos dialéctico, ¿no? Porque precisamente eso es en lo que se ha convertido, una especie de caos dialéctico donde en algunas ocasiones llega a contradecirse, como esta situación que hace poco veía también un video donde un empresario estadounidense le comenta acerca de por qué tuvieron que salir anteriormente si ya estaban ahí las empresas petroleras estadounidenses. Y luego, pues es que salimos porque usted no lo ordenó. No, bueno, yo lo que leí, bueno, aparte de eso, decía que habían salido por las sanciones que había establecido Estados Unidos. Pues las empresas tuvieron que salir. Ajá. O sea, pues, y le dice, ¿por qué se salieron? Por las sanciones que usted mismo dice. Usted dijo. Ok. Bueno, es que fíjate que es muy interesante este planteamiento, porque realmente, o sea, esto que mencionas pues sí, de su discurso, pues de su dialéctica, porque no tiene nada, o sea, porque es una dialéctica hueca, o sea, porque, claro, así es. Porque tú dijeras, bueno, tiene tintes supremacistas blancos, tiene tintes, no sé, comunistas, tiene tintes capitalistas. No, claro. Esto ya está fuera, incluso, no es un tema ideológico. No, es meramente, ¿sabes a quién se me figura? Pues lo que es, ¿no? Un hombre de negocios. Es un hombre de negocios. O sea, actuando como una cosa que le llaman que los tiburones. O sea, los tiburones. Así es. Pero a ver, me interesa mucho el tema de lo de Groenlandia, te voy a decir por qué. Ajá. Siempre cuando se creó la OTAN, siempre digamos que la narrativa era que era una defensa contra Rusia o contra la Unión Soviética, que en ese entonces era la Unión Soviética. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que esencialmente son países europeos junto a Estados Unidos, que lo que busca en teoría y en la práctica es que es una invasión de la Unión Soviética, la invasión rusa a Ucrania. No, bueno, a un país de la OTAN, o sea, todos los demás salen en defensa de ese. Y siempre como que la narrativa es como que el malo siempre es Rusia, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, bueno, yo también a mí cuando Rusia invade Ucrania, la verdad yo tampoco lo podía creer, o sea, realmente nunca, o sea, al menos en lo que yo tengo desde que se formó la República, porque el nombre correcto es Federación Rusa, yo no había tenido como que esas alarmas de que fuera un país expansor, o sea, que se expandiera. Sí, ¿no? claro. Aparte de que tiene un montón de territorio, o sea, como que ni a China ni a Rusia se le ve como que pues sí, o sea, como que esa estrategia como que querer expandir territorios o expandir comercialmente o políticamente, como sí lo hacen los gringos. O sea, claro, sí, no es la misma esa política expansionista como la de los gringos. O sea, eso era lo que era raro. Pero el argumento de los gringos para hacer lo que hacen es precisamente que se van a proteger de ellos, de estos dos, ¿no? Pero dices, o sea, pero realmente nunca, o sea, o al menos no hay visos. Sí, claro. No era la intención. O sea, como que nunca se ve claro de que realmente ellos quieran invadir. O sea, porque, por ejemplo, algunos discursos de los países europeos es que es que Rusia, si ya invadió Ucrania, va a invadir toda Europa. Pero realmente yo nunca he escuchado o he visto un discurso
que Sí. hable que Rusia quiera expandirse a Europa, ¿verdad? Claro, ¿no? Ahí, al parecer, la intención de la invasión a Ucrania era precisamente evitar esta situación de que Ucrania pudiera generar lazos con la OTAN. Sí, porque quería meterse a la OTAN. Así es. Entonces, ahí fue cuando Putin, pues, al parecer, no le pareció políticamente correcto que su vecino, pues, se uniera ahí a los países aliados de los Estados Unidos. Y digamos que puede ser que existiera la intención tal vez desde antes y eso le diera el pretexto para poder hacerlo, aunque tampoco era una intención completamente clara, porque como lo comentas, Rusia tampoco ha tenido esa política expansionista como la de Estados Unidos, ¿no? Esa no es la intención. Y aparte no puedes actuar pensando que va a pasar algo, ¿no? O sea, es que yo hago esto voy a quedarme con Groenlandia porque posiblemente China se quede con eso y me va a atacar. Pero es que realmente no puedes actuar, o sea, no puedes ir por la vida así, ¿no? Claro. Pero fíjate, otro punto que a mí me parece interesante y quiero que tú nos ayudes. ¿Cómo ves el papel de Europa? ¿Cómo quedó Europa en todo argüende de Groenlandia, Ucrania? Claro. Porque, por ejemplo, a últimas fechas ya ni siquiera metían a Europa en las negociaciones con Rusia. Ya era Estados Unidos y Rusia. Bueno, ni siquiera metían a Ucrania. Ya las negociaciones eran Putin-Trump. Claro, ahorita al parecer las principales potencias europeas están permaneciendo de una forma hasta cierto punto neutral, si nos referimos en cuanto a sus gobiernos, porque en cuanto a su población, pues tú sabes que ha habido movimientos civiles en todas partes, ¿no? Tratando de protestar en contra de pues, estas políticas expansionistas de Trump directamente. Ahora, aquí también hay otra situación importante que debemos tener en cuenta, que es ¿qué es lo que está tratando de evitar Trump al fomentar toda esta situación? Obviamente estos movimientos civiles en los Estados Unidos, estaba tratando de evitar de verdad que se le viniera encima todo el caso de Epstein, pero lo que generó fue que el caso de Epstein sigue ahí y no se ha cerrado. Y además... y aparte no se ha pagado. Ni se va a pagar. Y además está generando una problemática aún más grande, bueno, obviamente una problemática internacional, porque también si todo esto genera una fuga de capitales de los Estados Unidos, pues junto con esto viene también un tema de devaluación, que de por sí ya Estados Unidos estaba en un proceso difícil, y también ahí se le viene encima, pues, todos los movimientos sociales que están ahorita en los Estados Unidos, ¿no? En Nueva York principalmente, donde pues, la gente salió a protestar. Chicago, California, ahorita el problema que hay con Minneapolis. Con el asesinato de esta muchacha. Claro. Fíjate, ahorita que qué bueno que lo comentas, porque es muy, muy importante el factor económico. Porque también que no se nos escape que ahorita Estados Unidos, el gobierno está en stand-by, bueno, tiene un nombre. ¿En recesión? No, hay como no se ha aprobado, o sea, como que no se ha llegado a un punto en el que están de acuerdo con el presupuesto de Estados Unidos. Hay un término gringo, que se me fue el nombre, pero te das cuenta que el gobierno está como pasa en Nissan, que son paros técnicos. El gobierno de Estados Unidos está en ese punto. En ese punto, que no se ha aprobado todavía. Exactamente, porque no hay dinero, o sea, no hay dinero aprobado. Entonces, por ejemplo, funcionan solamente puntos esenciales. A lo mejor las policías, el ejército, pero muchas oficinas del gobierno están trabajando con poca gente. La economía está muy mal. Acaban de salir muchos indicadores de la deuda que tiene Estados Unidos, que es gigantesca. Así con Europa, con China, o sea, que es un desastre, o sea, por todos lados, o sea, por todos lados. Entonces, yo planteaba en un episodio que cuando en el África o en la jungla
digamos, el león o el animal que digamos que que era digamos, el rey, cuando empieza a perder aptitudes, cuando se empieza a ser viejo, cuando ve que ese poder que tenía lo está perdiendo, como que un estado natural es volverse más violento, Claro. o sea, más Así virulento. es. Ajá. Y es lo que está sucediendo. Y yo sostengo que Estados Unidos, yo creo que ahorita todavía sigue siendo la primera economía del mundo, bueno, la primera hegemonía del mundo, pero yo pienso que o ya está a punto de dejarle ese lugar a China, o ya se lo dejó. Claro, está en ese proceso de crisis y no quiere soltarlo, Exactamente. obviamente, ¿no? Ahorita Sí, claro. está en ese proceso desesperado, porque por eso también se vuelve más violento, ¿no? Se vuelve más violento. Así es, sí, está en ese proceso ya desesperado en el cual, además de, bueno, intervenir en Venezuela, le prohíbe a Venezuela también esta relación con China, con Rusia y trata de bloquear ahí todos estos procesos comerciales, pero ya veíamos desde sus primeros periodos pues sus intenciones del señor Trump, desde su eslogan de hagamos a América grande otra vez, ¿no? Y bueno, que es copiado de los nazis. Ajá, sí, también digamos que es una especie de... como de mantra, ¿no? De mantra supremacista. No, claro. porque así decía, o sea, era volver al imperio germano. Sí, grande otra vez. Ajá. Sí, digamos ahí en el contexto histórico en el que Hitler lo plantea, pues es que posteriormente a la Primera Guerra Mundial, de toda esta, de los 14 puntos de la paz de Wilson, donde se le prohíbe a Alemania desarrollarse en todos los ámbitos. Sí, los tratados de Versalles. Ahí, en ese contexto, pues bueno, Hitler plantea esta situación para que Alemania se recupere y hasta cierto punto empieza a conseguirlo hasta que, pues bueno, ya viene el periodo ya de la guerra, su primera invasión a Polonia y todo esto. Y en determinado momento también, pues bueno, ya cuando está ya definitivamente la guerra, pues llega un punto en el que se le sale de las manos. En este caso, yo creo que Trump no tiene esa estrategia que tal vez en algún momento sí tuvieron los nazis. Ok. ¿Tú no ves una estrategia? Sí debe haberla, pero no está bien organizada porque ya se denotó que no tiene el apoyo de la población o no lo tiene de la forma en la que él lo veía. O sea, ¿sí? Él pensaba que todas sus bases de MAGA, o sea, de los grupos radicales gringos, pensaba que todo Estados Unidos eran ellos, ¿no? O sea, y realmente yo creo que pensaba que cuando se detonara esta situación, todas estas personas iban a salir a protegerlo. Y no sucedió así. Toda la gente que salió a las calles y que empezó a ser reprimida, simplemente hizo que se incrementara el caos, ¿no? No sé si viste, por ejemplo, ayer las declaraciones de Mark Ruffalo, el actor. Ajá. Lo dice directamente, que sale de Hulk. De Hulk. En otras películas, ¿no? Pero él lo dice directamente, dice, este tipo está completamente mal y están asesinando personas. ¿Quién está tomando las decisiones a tal punto en el cual estos militares de ICE tienen la orden directa de que ante cualquier altercado pueden disparar inmediatamente a la población? Violencia letal, ¿no? Ajá, violencia letal. Y que recuerda que en otro punto esto también se le llamaba la violencia del Estado, era como la violencia legítima. Okay. ¿No? ¿Hasta qué punto puede ser esto legítimo o ya definitivamente no lo es? Pero no es, no lo es. Claro, no lo es, porque en algún otro momento, en situaciones también donde se utilizaba la violencia, pues el punto era proteger al Estado sobre todas las cosas, ¿no? Incluso por encima pues sí, en este caso del bienestar de ciertos grupos de la población. Pero aquí ya no hay un punto en el cual se pueda determinar que de verdad se está protegiendo al Estado. El Estado es la prioridad de este señor. Él no está en ese punto. Él está diciendo,
yo soy el Estado, ¿sí? Como si fuera Sí, un sí. monarca absoluto, Sí, pues, y lo único que está haciendo es que en base a sus decisiones el Estado soy yo. está, pues ahora parece que tiene a todos en su contra. Bueno, sus bases MAGA todavía están Bueno, con él, ¿verdad? en algunos de sus grupos. Mira, yo también estoy de acuerdo contigo, que al final del día, pareciera que no hay ninguna estrategia. O sea, pareciera que son como ocurrencias, ¿no? O sea, hoy se me ocurre bombardear un país, hoy se me ocurre hablar de Cuba, hoy se me ocurre, no sé, o sea, como que son muchas, son como ocurrencias, ¿no? Sí pienso que no hay una estrategia porque por ejemplo, tú para poder, digamos, empezar a hacer guerras por afuera de tu país, pues debes de tener un apoyo interno, ¿verdad? O sea, como que tienes que tener bien medido que eso que tú vas a hacer afuera, vas a recibir apoyo de adentro, pues, o sea, que tu población, la mayor parte de tu población, tus instituciones te van a apoyar en eso. Yo creo que la historia todo lo tiene. Yo me acuerdo cuando gana George Bush padre. Sí, George, no, George, sí, George Bush. George Bush. Se habló de que hubo un fraude, ¿no? Un fraude con que su hermano, que era gobernador de Florida. Creo que era, sí, era su hermano. Pues habló porque realmente se ganó por nada. O sea, el porcentaje de victoria por el cual gana George Bush era nada, o sea, nada, nada. Y se hablaba de que hubo un fraude ahí en Florida, porque precisamente esos votos se los da el estado de Florida. Dicen o decían antes la doctrina gringa que para legitimar un gobierno tienes que hacer una guerra, ¿no? O sea, y de inmediato Bush hizo una guerra, ¿no? No me acuerdo si fue lo de las Torres Gemelas, ¿no? Después de... Sí, sí fue. Así sí. O sea, y ahí como que los ojos gringos estaban del lado de Medio Oriente, ¿no? O sea, como que los malos eran esos. Irak, Afganistán. Así es. Sí, que anteriormente, recuerdo que en los 80s, en la invasión rusa, Estados Unidos llegó a sacar a los rusos de Afganistán, de Medio Oriente, sí. Entrenó Estados Unidos ahí a los grupos de talibanes y Sí, algunos otros para poder sacar a los rusos. Incluido Osama Bin Laden. Así es. Ajá, sí, los entrena. Incluso hay una película de Rambo donde llega Rambo a ayudar a los talibanes para sacar a los rusos, ¿no? Sí, pero los malos eran los rusos. Los malos eran los rusos. Y aquí vamos a esa narrativa gringa, en la cual de alguna manera nos han fomentado durante décadas toda esta pseudocultura para ellos, pues de alguna manera ser aceptados y en determinado momento, pues la gente pueda validarlos en el caso de cuando empiecen a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Aunque al parecer, pues bueno, cuando se toman ese tipo de decisiones de manera tan radical, pues no tienen la aprobación de nadie, ¿no? Porque incluso los grupos, aquí vamos a tocar también este tema que me gustaría que comentaras, acerca de los grupos opositores a Maduro. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Sí. Y cómo lo está tomando los diferentes grupos en Venezuela, ¿no? Porque algunos dijeron, bueno, pues qué padre que vinieron a tronar al dictador, ¿no? Obviamente este señor no era para nada una blanca paloma. No, y nadie lo dice. O sea, nadie dice nadie dice que él sea una buena persona, ni tampoco un buen gobernante. Bueno, independientemente de que sea una buena o mala persona. O sea, no era un buen gobernante. Yo creo que nadie cuestiona eso. Pero, o sea, lo que sí se cuestiona es cómo se quita esa persona. Sí, violentando la soberanía, porque aquí la situación es que si él toma esa decisión y puede hacer esto, puede hacerlo en cualquier otra parte. No, y no solamente eso, el mensaje que le das a los otros países, bueno, pues si él puede,
pues yo, ¿por qué no? ¿Por Ajá. qué no dice Rusia, bueno, pues yo voy a ir a voy a ir a llevarme a Zelensky, o Claro. voy a llevarme al primer ministro de Alemania, ¿por qué no? Claro, el mensaje es la soberanía no existe. Exactamente, no, y no hay, bueno, ahí alguna vez yo escuché a una persona que dice que el derecho internacional nunca, o sea, que realmente es como Santa Claus, ¿no? O sea, decimos que está ahí, pero realmente nadie lo ha visto, ¿verdad? Nadie lo ha visto. O sea, que realmente la ley internacional como que no existe, como que está, pero no está. Fíjate que eso que comentas es algo muy interesante de los grupos dentro de Venezuela. O sea, ¿cuál es la...? Yo creo que el principal, a mí el principal, como que la principal sorpresa que tuve cuando quitan a Maduro, decían que digamos o sea, cuando da la declaración Trump a las 11 de la mañana ese sábado, dice, es que nosotros vamos a quedarnos con el gobierno, o sea, Estados Unidos va a controlar el gobierno y vamos a quedarnos hasta que haya una transición, hasta que saquemos a todos los chavistas. En Venezuela se empiezan a mover y pues yo creo que aplican, pues no está el jefe de Estado, no está el presidente, se aplica la Constitución y pues se nombra a quien legalmente le corresponde, que sería el vicepresidente, que es esta muchacha Delcy Rodríguez, ¿no? Ajá. Muchachos, en Venezuela hay la figura del vicepresidente, en Estados Unidos hay la figura del vicepresidente, aquí en México no existe esa figura. Esta es la figura. Aquí es el presidente, es jefe de gobierno y jefe de Estado, y no hay la figura del vicepresidente. Exactamente. Sí. Creo que quien toma, cuando falta el presidente, creo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que quien toma. Creo que es tiene un periodo de tiempo para organizar la elección y se queda como presidente interino. Okay. Fíjate que me sorprendió mucho las declaraciones de Delcy cuando es nombrada creo que se llama la Asamblea, ¿no? Asamblea General. Asamblea General. Porque no es Congreso, es Asamblea. Y lo primero que dice es que, pues no, que nos regresen a nuestro presidente. O sea, Maduro sigue siendo presidente y queremos que nos lo regresen. Porque yo la primera percepción, yo también pensé que que el gobierno, sobre todo las figuras de alto nivel, que era su oportunidad, ¿no? No, y que iban a plegarse totalmente al imperio, decir, no, es que luego seguimos nosotros. Ajá. Pero pues no vi, o sea, al menos de bote pronto, o al menos en el discurso, no vi eso. No sé si acá por abajo... Sí, ahí yo creo que el problema fue la forma. O sea, la forma radical, violenta, en la cual, bueno, el discurso de Trump es cuando realizamos el bombardeo, hubo 0 lesionados, todo salió bien, y no es cierto, ¿no? Hay una cantidad de personas que murieron a raíz de los bombardeos. Se hablaba de como de 80, ¿no? Así 80. Es. Ajá. Y ese es el discurso que maneja Estados Unidos siempre, ¿no? También de los bombardeos que se realizaron en Medio Oriente posteriores a las Torres Gemelas. Y la invasión. Y la invasión posterior, ¿no? Donde también ellos argumentaban que todavía se había realizado con una precisión exacta para no dañar a los civiles. Pues bueno, ahí está la precisión exacta y la democracia gringa cuando les llega a los otros países. Y la invasión a Irak, cuando lo de Kuwait, lo de... Pues tantas y tantas cosas, ¿no? Claro. A ver, a mí lo que también me sorprendió mucho de esa operación fue lo fácil que entraron y lo fácil que salieron. ¿Tú crees claro. o tú crees que a lo mejor ya estaba negociado esto? Yo creo que sí, yo creo que desde dentro había alguien que sabía que en algún momento yo llegué a pensar que había sido esta señora Delcy. Pero fíjate, yo soy tan mal pensado que yo incluso pienso que hasta ya se tenía amarrado con Maduro incluso. Podría ser, tal vez, ¿no? Porque yo lo veo muy tranquilo. Uh-huh. Sí, claro, ahorita hasta que, pues bueno, se defina cuál va a ser su situación legal y se sepa quién tiene la facultad para definirlo. Pues bueno, por lo pronto, pues esta señora Delcy es quien está... Se quedó en el gobierno, ¿no? Se quedó en el gobierno.
No sabemos hasta ahorita si efectivamente ella va a organizar un periodo de elección para que se defina quién va a ser el presidente, si van a esperar a que se defina la situación legal de Maduro, si ella va a asumir ¿Pero crees que completamente el regrese poder. Maduro? Yo creo que no. No creo que regrese. Pero a ver, Sí. vamos a hacer un escenario. Ajá. Trump, yo no sé, te digo que a veces yo no entiendo cómo esas declaraciones. Hace poco salió una declaración que yo creo que estaba con sus bases magas, que hablaba pues de que tenían que ir muy fuertes en noviembre, que son las elecciones intermedias. O sea, son elecciones intermedias donde se eligen representantes y senadores, ¿no? Porque si no ganaban la mayoría, le iban a hacer un impeachment. O sea, un impeachment es, lo quitan, ¿no? Sí. Vamos a quitar al presidente. Claro. Pero parece que está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? O sea, en vez de como que ganar simpatía, al contrario, o sea, tiene todo el país vuelto. Bueno, no sé si todo, Bueno, no. pero muchos sectores. Una parte importante ya en su contra. Entonces, yo lo que planteaba era de que, bueno, lo de este escenario, vamos a pensar que llegamos a las intermedias en noviembre y pierden los republicanos. Y se le hace este impeachment, o sea, lo destituye. Y ya ha pasado en Estados Unidos, han destituido presidentes. Y destituyen a Trump. Ponen a otro presidente. ¿Qué crees que cambiaría alguna situación con respecto a Maduro? Ahí, o sea, vamos a pensar que está en la cárcel, Maduro. O sea, ¿su situación cambiaría o ahí, seguiría? Claro, ahí podría ser también otro escenario en el cual, sí, ¿en qué posición estaría la persona que llegara en el lugar de Trump en caso de que sucediera esto del impeachment? Okay. ¿Cuál sería la visión que tuviera esta persona en cuanto a voy a dar continuidad a las acciones de Trump o voy a hacer algo completamente opuesto para... podría ser, si llega una persona de la oposición a Trump, pues que un escenario que se le concedieran ciertos privilegios a Maduro para que fuera a lo mejor juzgado en su país. Porque aquí vamos a otro punto, fíjate. Pero oye, acababa de perdonar a un narcotraficante hondureño, a un presidente, que él ya estaba sentenciado. Claro. Y lo perdonó. Entonces, pues lo pueden perdonar a Maduro sin ningún problema. Ese escenario sería muy interesante porque bueno, este señor tomando ciertas decisiones y después dicen, no, siempre no. Pero mira, aquí lo curioso, lo perdonaron. Pero ¿por qué lo habrían de perdonar? Aunque podría ser también, la incoherencia que presenta. Es que Nicolás Maduro no cometió un delito en Estados Unidos. No, pero ahí el tema que está diciendo Trump es que él les quitó su petróleo. O sea, el petróleo de Venezuela, según él, ya le pertenecía a Estados Unidos. Pero ahí estaban sus industrias. Pero en un principio el argumento era el narcotráfico, ¿no? Hasta le llamaban que había un narcoestado. Claro, ahí ese es, digamos, que el pretexto para la intervención. Ya sabemos que lo que quiere pues es el petróleo. Okay. Pero sí, ahí el tema del narcoestado pues es lo que él requiere. Además de que hay toda una estructura de ese narcoestado, ya que para que llegue la droga desde Estados Unidos hasta Venezuela y después se distribuye en los Estados Unidos, pues también hay toda una estructura y una estructura interna también en los Estados Unidos. Sí, claro. Y ellos lo saben. Estados Unidos no se está haciendo la víctima de toda esta situación, pero también sabe cómo se desarrolla y cómo están operando, cómo opera toda esta estructura. No, y que no se toca, ¿eh? O sea, la estructura, es que en Estados Unidos hay dos estructuras. O sea, una, la de distribución de droga, porque la droga no llega a Estados Unidos y le salen piecitos y se empieza a distribuir en todo el país. No, claro. Debe haber una estructura criminal que distribuya toda esa droga en todo el país. Claro. Y el otro punto, pues el dinero. Es claro, y que el argumento de Trump es, no, ustedes son los culpables de todo eso. Sí. ¿No? O sea, como si allá en Estados Unidos no hubiera toda esa operatividad. Entonces, sí, es muy interesante esto que comentas, porque en el caso de que
pues le concedan el perdón a Maduro y él pueda regresar a retomar el poder en Venezuela, también ahí va a suceder otra situación en la cual Maduro va a regresar a retomar el poder también de manera absoluta y radical, a exterminar a todos los grupos que a lo mejor opositores. Que a lo mejor lo hayan traicionado, ¿no? Claro. O a lo mejor, pues no sé. Porque también hay muchas personas, por eso decía, que están regresando a Venezuela. A partir de esto. Ante, digamos que, bueno, ya terminó posiblemente este periodo dictatorial, pero ahorita están en ese periodo de incertidumbre de, pues, qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar? Si de verdad se podría generar una verdadera democracia con los grupos políticos de Venezuela. Fíjate que cuando, ya ves que hubo una reunión en la casa, bueno, no sé si en la Casa Blanca o en Mar-a-Lago, porque parece que todo se centra como que su búnker es en Mar-a-Lago, en su casa ahí en Florida. Y es que se reunió con los CEOs de las empresas petroleras gringas más fuertes. Y por ahí hubo una declaración que creo que de ExxonMobil, creo que era ExxonMobil, pero googleenlo y nos dicen ahí en los comentarios. Él hablaba de que, pues, que no era, o sea, que porque Donald Trump como que los conminaba a que invirtieran más o menos 100,000 millones de dólares en la industria petrolera de Venezuela para reactivarla y producir. Creo que hablaban de 3 millones de barriles diarios. Ahorita, bueno, hasta el gobierno de Maduro se hablaba de que Venezuela producía 1 millón de barriles diarios. La idea era producir 3 veces más, o sea, 3 millones diarios con la inversión que iba a haber gringa. Pero uno de sus CEOs hablaba de que la verdad era muy mal negocio, o sea, que la verdad era muy mala inversión, o sea, que al menos a lo que podían ver ellos, era muy mala inversión. Primero, porque realmente no sabían si había una seguridad jurídica, porque pues si ahorita tú dices que eso es mío, y quién no dice que al rato me van a expropiar y toda la inversión que tengo ya metida, o va a haber sabotajes, o sea, va a haber guerra de guerrillas. Podría haber seguridad jurídica solamente en el caso de que Estados Unidos tome el control absoluto también del gobierno, o que pues ponga a alguien a quien pueda manipular de manera total. Solamente en ese caso. Pero, por ejemplo, si de repente, como hemos visto, que Trump de repente amanece con el cable volteado y de repente se le ocurre, ay, ¿sabes qué? Siempre no. Y él hablaban estos CEOs precisamente de eso, o sea, dicen, es que como que también el discurso del mismo presidente, pues como que tampoco hay una estabilidad así como que va para un lado, o sea, independientemente del lado que sea, ¿verdad? O sea, así es. Tú debes de tener también una coherencia, o sea, si tú eres un fascista, pues que todo dicte que vas para allá, ¿no? Claro, sí, o sea, que tenga coherencia. Si su discurso es fascista, debe de tener coherencia, pero aquí yo pareciera que no. O sea, lo que influye, yo creo que también algo que tiene que ver es cómo se va a manejar todo lo del caso de Epstein y si se le va a dar la continuidad para averiguar cuál es la responsabilidad, cuáles son las responsabilidades de Trump en esa situación. Porque, bueno, hasta lo que se ha mostrado hasta ahorita, sí está implicado, sí estaba involucrado, hay una serie ahí de archivos, de fotos, y es una situación grave, ¿no? Que se le imputa por pedofilia y por encubrir las acciones de este señor. No, pero mira, aparte de que él tiene mira, en Estados Unidos son tan doble morales como... Tienen tanta moral que son doble morales, ¿no? Claro, y ya se le había perdonado anteriormente lo del asunto de la posible violación a esta señora. A la Stormy Daniels. Sí, al parecer sí que era como una estrella del cine porno, después lo inculparon y después ya se... No, y después se supo que le pagó para que precisamente no hablara. O sea, eso nada más diciendo que efectivamente sí había pasado. Pero fíjate que todavía esta semana hubo un elemento adicional. Ya ves que acaba de subir un nuevo alcalde a Nueva York.
Así es. Incluso de descendencia árabe. Sí, tiene me parece que es de descendencia y que de se Medio ve, Oriente. que se ve que no es precisamente amigo de Trump. Sí, se ve que está completamente en contra de Trump. Y hablaba de que todas las, porque no solamente es eso el de los casos de Jeffrey Epstein. O sea, Trump tiene muchas demandas por fraude. También. Por fraude en Nueva York y en muchos estados. Entonces hablaba que cuando acaba que empieza a llegar este muchacho, nuevo alcalde, o sea, todas esas demandas que había de fraudes, de defraudación y de muchas cuestiones inmobiliarias, pues empezaron a activarse. O sea, como que estaban en pausa y ahora ya se empezaron a activar. O sea, decir, o sea, como que o sea, como que la idea es atacar por todos los frentes posibles. Así es. Ajá, sí, y precisamente algo veía hace rato de una jueza precisamente en Nueva York que estaba argumentando cómo poder generar un ataque directo hacia Trump, pues con base a todo esto que comentas, porque el estado, en este caso de Nueva York, pues sí está completamente en contra de las acciones de Trump. Y me parece que poco a poco los otros estados donde se está generando la violencia, pues se van a ir uniendo para hacer un frente y confrontarlo de manera directa. Ahora, aquí también me gustaría tocar otro punto que es el tema de México. ¿Cómo ves tú la postura, obviamente, del gobierno mexicano, de nuestra presidenta ante esta situación? Es que mira, es que no puede, o sea, hay gente que la ataca y hay gente que la defiende. Es que yo pienso que no puede haber o sea, no puede haber otra postura. O sea, claro. O sea, no puede, ¿cómo te diré? O sea, hay una declaración donde supuestamente habló Claudia Sheinbaum con Donald Trump cuando empezó, te digo que como que de repente amanece con los cables sí, alterados, porque hubo varios días de esta semana que, bueno, no te creas, no, pues sí, como del viernes, fin de semana, principios de esta semana. Claro, sí, la cuestión que el señor no entiende de diplomacia. No, y como te digo, pero como que tampoco tiene una estructura, o sea, como que... Dices, no tiene asores. No, lo asesoran y en el momento le da la visceralidad. No, sí los tiene, pero no los ha de escuchar. Porque hablaba mucho, por ejemplo, de atacar México. O sea, como que hubo varios días claro, como que el tema era México. Sí, también y por el tema también que él argumenta del narcotráfico. De los grupos criminales. Ok, se da una llamada supuestamente bueno, no supuestamente, con la presidenta de México y aparentemente dice la presidenta, me hace el comentario de que qué le parece, o sea, qué punto de vista tienes tú con respecto a lo que pasó con lo de Venezuela. O sea, como que Trump le dijo directamente a ella. Y ella lo único que le responde es que nuestra constitución dice la autodeterminación de los pueblos, ya que no estoy de acuerdo. No puede violentar la soberanía. Exactamente. Entonces es como una forma de decir, bueno, pues... Sí, pero ya ves que se estuvo manejando incluso en el transcurso de la semana pasada de que ya iban a llegar por tierra algunos vehículos del ejército de Estados Unidos. Sí, por eso te digo que como que... Pero es lo que te digo, o sea, como que es el discurso, o sea, como que es porque ahorita a estos últimos 2 días que yo he visto lo último que ha... El discurso del miedo, ¿no? Sí, pero también como que de los protagonistas cambia, porque ahora yo lo que he escuchado ya más fuerte, ahora es Cuba. Claro. O sea, ahorita lo más fuerte es Cuba con Groenlandia. O sea, como que son los... Sí, o sea, ya pasó como que del tema de México, ya vio que como que por ahí no iba. Porque tampoco Colombia, porque también trae a Colombia... también. Sí. Y ya como que ya no se habló ni de México ni de Colombia. Como que ya dijo, bueno, como que por acá está más difícil. Pues miren, ahí está Cuba. Ahora sigue Cuba. Cuba y Groenlandia, ¿no? Ahora Groenlandia. Y te digo, no sé si... O sea, o no sé si la estrategia es tan buena que parece que no hay estrategia. ¿Tú crees? O en verdad no hay estrategia. A mí me parece que tal vez la hay, pero está muy mal orquestada. No, y además depende mucho de
como dices ahorita, ¿no? De que con qué ánimo amanezca y empieza a contradecirse, no hay coherencia. Es que aparte, ¿sabes que no puede haber una estrategia con una persona como él? Así es. Mira, yo por ejemplo, no sé si te acuerdas de nuestro queridísimo gobernador Martín Orozco Sandoval. Yo conocí varias personas del círculo cercano de Martín, este, porque yo muchas decisiones que yo veía de él, yo decía lo mismo, decía, oye, pues que nadie lo asesora con respecto de ciertas situaciones. El- y, y lo que me decían es que en realidad sí hay quien lo asesore, y yo conocí a varias personas que estaban ahí cerca. Me dicen, pero es que no escucha. Es que, O te dice que sí, y a la mejor yo creo que lo mismo sucedía con, ¿te acuerdas de Fox? No, es que pues ¿quién no lo asesora? No, es que Fox no hay alguien que lo... Y sucede yo creo que lo mismo, ¿no? Como que el señor dice, sí, y a la mera hora decía lo que a él se le antojaba. No, y es que Fox tiene muy bien más o menos el perfil de Trump. O sea, es de ese estilo, pues. De ese estilo. O sea, conservadores, empresarios, que su forma de ver el mundo, pues... Sí, pues estos megalómanos. Narcisistas, o sea... Así es. Mesiánicos. Sí, yo me imagino que ya cuando está ahí, a pesar de que ya lo asesoraron, yo creo que él mismo dice, mis asesores están pendejos, yo voy a decir lo que yo quiera, ¿no? No, o simplemente ni se ha de acordar de lo que le dijeron, ya yo digo lo que yo quiera. Yo digo lo que... No. En el momento porque hay por ahí estas entrevistas donde incluso empieza a insultar a las personas, son las que ¿no? están ahí. Empieza a hacer imitaciones. Oye, pues lo que acaba de salir, que fue la visita a la fábrica de Ford, y le increpa un trabajador que le dice que es un protector de pedófilos, y le hace la señal, o sea, y lo insulta. O sea, y dices, o sea, imagínate la piel tan delgada que tiene para ser un presidente. O sea, es que vamos a eso, amigo. Fíjate cómo para ser un presidente tienes la piel muy delgada. Claro, o sea, para ser un presidente o para ejercer un cargo de ese nivel, quiere decir que ya te preparaste y te estás preparando todos los días física, psicológicamente, profesionalmente. Moralmente. Claro. Y hay muchos líderes que se niegan a prepararse, que se niegan pues sí, a estarse puliendo todos los días, porque el cargo que están ejerciendo pues implica una responsabilidad enorme e implica ese proceso de preparación constante, y muchas personas, precisamente por su ego, pues se niegan esa parte. Me imagino que le dicen, ya me la sé de todas, por eso estoy aquí. ¿A mí quién me va a decir? A mí nadie me va a decir cómo hacerlo. No, pero es increíble. Es increíble este señor. Pero fíjate que volviendo al tema de México, que se me hace interesante que lo plantees, pues es que realmente no hay mucho margen de maniobra. Realmente tú no puedes, digamos, tener una postura, o sea, tajantemente en contra de los Estados Unidos por muchas situaciones, o sea, por la cercanía, claro, la cuestión económica. Por la cercanía, la economía, los migrantes que están allá, pues tu misma situación. O sea, sí, hay muchísimos intereses ahí, y pues yo creo que en nuestro caso la presidenta se ha conducido de una manera muy asertiva hasta el momento. Creo que no ha sido tajante, se ha mantenido firme, obviamente, como claro. Debe de ser. Sí, o sea, como que ha sido... Y poniendo siempre en primer plano la soberanía. Sí, no, y el discurso que hizo desde un principio lo mantuvo. O sea, al final del día, o sea, no dije una cosa y habló con Trump y luego dijo otra cosa. Sí, no, se ha mantenido coherente. No, y a lo que debe de decir, porque efectivamente pues lo que pasó no debió haber pasado. Y aquí vamos a otro punto, fíjate. A las personas que me gustaría manejar este punto para que vayamos ya concluyendo. Sí. Las personas que están en nuestro país a favor y en contra, y los argumentos que se están manejando. Hay ahorita
que se le llama, hay un término psicológico que se conoce como transmisión de la responsabilidad. Esto es cuando, o sea, por ejemplo, si tú perteneces a cierto grupo, vamos a poner a la logia de los búfalos mojados y de los picapiedras. El líder de los búfalos mojados tiene una postura, entonces tú te deslindas de tu parte responsable y adquieres la de él, adquieres la que te pone el líder, ¿no? Y dices, sí. Es que mi líder está diciendo que esto es lo correcto, entonces yo sigo esa misma tendencia, aunque conscientemente no estés completamente de acuerdo. Ni la cuestionas, ni la... Así es. Ni una autocrítica. Realmente... Incluso como que te desprendes de tus medios. Ya dijo el líder, aquí voy, ¿no? Voy para ese lado. Entonces, creo que por ahí van muchos de estos aspectos en los cuales hay personas que defienden la postura de Trump en este momento, ¿no? Incluso que dicen, por ahí me tocó leer comentarios de personas que decían, sí, ya que invada, yo lo apoyo, señor Trump, y ya venga a tronar a estos de aquí. Pero me imagino que es gente que no tiene tampoco una conciencia histórica de lo que ha sucedido en los países donde Estados ha llegado a imponerle su libertad y su democracia. Bueno, tú lo planteas la verdad lo planteas muy, muy bonito, o sea, y eres así como que muy decente con ese argumento, o sea, con esos, la verdad es, la gente que apoya una invasión, la verdad. Claro. Alguna vez nuestro amigo Alan Santa Cruz Farfán, que saludo a mi Alan, que también ya ha venido mi Alan, dice, mira, nunca te dejes de sorprender de la estupidez humana. Y sí es cierto. Claro, así es. O sea, es sorprendente. O sea, al final del día, tú, cuando tú eres parte de un país y abiertamente hablas de que apoyas de que otro país venga y te invada, eres un traidor. O sea, así... Eso es una traición. O sea, es que yo creo que aquí lo que no se ha entendido, o al menos como tú, o sea, lo que tú te dices, o sea, también evadir esa responsabilidad de ser crítico y de ser... Aquí, o sea, nadie ha dicho que Maduro sea una buena persona. O sea, nadie lo ha dicho. Yo creo que nadie claro, tampoco en sus sanos juicios diría, es que Maduro era una blanca palabra. No lo era. O sea, no lo era y seguramente no lo va a ser nunca, o claro, nunca lo fue. Aquí nadie está cuestionando eso. Claro, o sea, sí, no tiene que ver con ni con esa postura, y como te decía hace rato, con una postura ideológica, sino el hecho de no respetar la soberanía de los pueblos. Y el mensaje tan funesto que da, o sea, eso es lo grave. Claro. Fíjate, yo soy maestro de historia y precisamente uno de mis alumnos me dice, no, es que yo sí estoy de acuerdo que precisamente de eso. Ajá. Y yo le hice un comentario, le dije, me dijo, ¿tú con quién vives? No, pues con mi papá y mi mamá y mis dos hermanos. Okay. Le dije, ¿tú cómo crees que te trata tu papá o tu mamá? Bueno, vamos a empezar tu papá. No, pues bien. Le dije, vamos a pensar que en donde tú vives, el señor que vive enfrente cree que tu papá los trata mal. No, pero ¿por qué va a creer eso? Sí, aunque lo cree, no puede intervenir. O sea, a lo mejor tú piensas que te trata bien, pero a lo mejor te trata mal. Entonces, eso es subjetivo, dijo, eso es subjetivo. ¿Qué pensarías de que ese señor que vive frente a tu casa, que no tiene nada que ver con ustedes, de repente un día diga, voy a secuestrar a tu papá y me lo voy a llevar lejos de porque casa? Considero que lo está haciendo mal. Exactamente, porque a su juicio, lo que está haciendo con ustedes está mal. Y como que se quedó así como que, caray, no lo había visto desde esa forma. Le dijo, claro, así es. Eso es la soberanía. Exactamente, esto que hicieron es eso. Así es. Y aquí, pero volvemos aquí al punto, o sea, no es, y nadie está diciendo que tu papá sea bueno o que sea malo. Aquí estamos hablando de cómo alguien desde el exterior toma esa atribución de decir, se siente con la autoridad de ir y meterse a tu casa. Exactamente, y hacerlo. Y decirte y juzgarte y decirte que lo estás haciendo mal. Y con su moral, o sea,
con su moralidad, con su punto de vista, con su educación, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, yo pienso que va por ahí. O sea, al final. Así es. Fíjate que ahí tocando este tema también de la historia, Sí. En pleno proceso de la revolución, cuando Victoriano Huerta pues toma el poder a la fuerza, asesina a Madero, la escena trágica, todo esto, y Victoriano Huerta asume el poder, digamos, de su pequeña dictadura, de lo que le alcanzó para sus capacidades. Cuando Estados Unidos bombardea el puerto de Veracruz, Victoriano Huerta acude a las naciones latinoamericanas en un documento que se redacta en el cual las naciones latinoamericanas le piden a Estados Unidos que respete la soberanía y que no tiene ningún derecho de intervenir en Veracruz. Y Estados Unidos en ese momento lo entiende y se retacha, ¿no? Al parecer, digo, ese es un ejemplo histórico que me imagino que el intervencionismo gringo anteriormente, hasta cierto punto, lo que te decía hace rato, respetaba esa regla, pero ahora con este señor, pues parece que eso ya no existe, ¿no? Y no le importa. Pero fíjate que todo se puede resumir en un dicho que hablan sobre Estados Unidos. Dice que Estados Unidos tiene o enemigos o intereses, y nada más. O sea, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces yo pienso que volvemos al punto, digamos, que retomamos en algún punto, este imperio que tuvo una hegemonía grandísima, que de repente ya ve flaquear sus habilidades. Claro, porque estamos viendo la decadencia del imperio. Porque, no, y Trump es esa imagen de ese imperio de decadencia. ¿Por qué? Pues es una persona acusada, y no solamente acusada, con pruebas de que es un violador. Es un criminal. Es un criminal que protege personas como Jeffrey Epstein, que ha hecho muchos fraudes inmobiliarios, que se ha enriquecido con el además, gobierno. Fíjate, o sea, un criminal, digo, además de, obviamente, de todos los crímenes por fraudes o desvíos, etcétera, de colaborar con una red de trata de personas, de abuso de menores. Yo creo que es un crimen sumamente grave que se le puede imputar a un jefe de Estado. A todos. Mira, vamos a hacer, volviendo otra vez a la historia. El Bill Clinton. Bill Clinton, al menos en lo que yo tengo conciencia, fue un buen presidente. O sea, buen presidente en el sentido de que pues, tenía una economía más o menos bien. Que también andaba ahí con Epstein. Sí. Nada más para hacer una remembranza. Aparentemente el país estuvo bien, Estados Unidos, en indicadores económicos, sociales, no, como que no se mete con... Era carismático. O sea, era carismático, ¿no? De alguna manera no tenía bronca, ni con... O sea, como que aparentemente estaba bien. Aunque creo que en su periodo fue lo del Golfo Pérsico. También. Pero digamos que dentro del contexto gringo, o sea, la guerra es parte inherente de Estados Unidos. Claro. Porque también es un negocio. Sí, o sea, el negocio de la guerra. El negocio de la guerra. Las armas, lo que se van a saquear, o sea, todo eso es un negocio. Pero digamos que todo eso lo veíamos muy lejos. Y también, de alguna manera, el pueblo estadounidense estaba de acuerdo con eso. La mayor Hasta parte. Cierto punto había un cierto sector de la población que lo aprobaba, tal vez por la forma, ¿no? No, pero por la forma, pero porque también les convenía, porque estaban bien. Claro. O sea, también no había bronca con los estadounidenses porque ellos también económicamente estaban bien. Claro, eran la primer superpotencia, pero estaban de acuerdo. Y la gente tenía dinero, podían viajar, podían comprar. O sea, era la hegemonía. Pero tristemente la gente se acuerda, o sea, lo que no le perdonaron a Bill Clinton fue la infidelidad con Mónica Lewinsky. Porque realmente el gran problema que tuvo Bill Clinton, a pesar de que fue un buen presidente, a pesar de que tuvo buenos indicadores, a pesar de que tuvo muchas cosas positivas,
no le perdonaron una infidelidad, que en teoría, pues eso es el ámbito personal, ¿no? O sea, pues no debería entrar en la cuestión pública, Sí, que sí entra, ¿no? claro. Pero, o sea, a lo que voy con este punto es que cómo Estados Unidos tiene una doble moral tan grande que Donald Trump puede ser las peores fregaderas del mundo. Y te aseguro que por lo que va a caer es por él, por lo de Epstein. Claro. Ahí está. O sea, seguramente eso es lo que lo va a tumbar. Sí, por ahí va. O sea, yo creo que ¿Cuánta sí, gente mató bueno, en el operativo de Nicolás Maduro se habla de 80 personas. ¿Cuánta gente mataron en lanchas en las costas de Venezuela? Sí, Porque claro. son asesinatos. Sí, claro, los barcos que hundieron para tomar el petróleo. Pero lo que le va a pegar, pues es en el ámbito moral, cuando se compruebe definitivamente que cómo estaba involucrado y que tenía que ver con esta cuestión de abuso de menores. Y eso es lo que por eso está orquestando todo esto para tratar de salirse por la tangente de esa situación. No, porque así era el manual, así era el manual gringo. Y digamos que se va a ver ahí hasta qué punto puede evadirse de esa situación legal. Mira, yo sí estoy de acuerdo contigo que ese es el principal punto, los Jeffrey Epstein, y estoy de acuerdo con ese presentador que dice, qué grave está lo de Epstein, que tuvimos que bombardear Venezuela por eso. Está muy, muy grave, y yo creo que no le salió lo que él esperaba que iba a salir, o sea, que claro, ante esta guerra nueva, todo el pueblo se iba a unir como se unió con Bush, como se unió con... Me imagino que él tenía un escenario en su cabeza. Exactamente. ¿no? O sea, todo iba a salir su invasión a Venezuela, iba a tomar el petróleo. O sus asesores le dijeron eso. Con el petróleo venezolano, iba a lograr equilibrar hasta cierto punto su economía. Y como que navegar con eso, ¿no? Ajá. No, pero entonces, y la triste realidad es que lo de Jeffrey Epstein no bajó, pero también es o sea, por eso digo que no tiene una estrategia, porque no puedes hacer una guerra fuera de tu país, haciendo una guerra dentro de tu país. Claro. Yo creo que él no contaba con esta situación, con la situación interna, ¿no? Que se le iba a salir de control toda la cuestión interna. Pero híjole, pero es que era como la ruleta rusa. Claro. Ajá. O sea, tarde o temprano iba a tronar. O sea, así es. No, digo, ahí la cuestión pues fue que yo creo que hubo una muy mala planeación interna, ¿no? Porque desde el momento que este militar, me imagino que ya viste el video, como claro, le dispara a esta persona que va en el carro, ahí se le salió todo de control. No, y la gente enojadísima, o sea, porque no, pero es que todavía, te digo que seguramente no escucha, porque todavía, o sea, estuvieron peor las respuestas. Porque hasta cierto punto, me imagino que los gringos estaban de acuerdo en la violencia que ya se ejercía en contra de los migrantes, ¿no? Porque tú podías ver migrantes ilegales, porque ya había ciertos grados de violencia, y también contra los afroamericanos, que había casos donde, pues, bueno, ¿te acuerdas del video donde el policía le pone la rodilla en el cuello a esta persona hasta que lo mata, etcétera? Y hasta cierto punto la población gringa aprobaba ese tipo de acciones. Ahora, cuando ya el ejército los ataca ya directamente, pues ahí ya se dieron cuenta de que algo no está definitivamente bien. Oye, pero es que mira, es que también volvemos al punto. Todas las respuestas están en la historia. Claro. ¿Cómo se formó Estados Unidos? Un país de migrantes. Pero de migrantes que llegaron de Inglaterra, que eran los cuáqueros, eran grupos muy extremos, muy radicales, de la iglesia anglicana. Uh-huh. Ellos decían que se iban al nuevo mundo porque iban a formar una sociedad perfecta como en los preceptos religiosos. De acuerdo a sus términos, ¿va? Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos entender este racismo? Claro, porque cuando llegaron,
no podían hacer esa sociedad perfecta con los nativos y empezaron a erradicar. Exactamente, o sea, tú dices, ¿por qué son racistas? ¿Por qué son violentos? Pues, ¿qué hicieron los padres de ese país? Por eso ya no se dio un mestizaje. No hubo un mestizaje como el de aquí. Aunque aquí también fue violento todo el proceso de la cristianización. Pero sí hubo mestizaje. Sí hubo mestizaje. En cambio allá sí hubo mezcla de razas. Hubo un exterminio sistemático de los grupos de los grupos nativos. Y bueno, los que quedaron pues fueron orillados ahí a la reserva. No, pero ya realmente eran muy pocos. Realmente hubo una desaparición. Claro. Entonces, cuando no entendemos eso, o sea, cuando no tenemos claro esos puntos, pues no podemos entender el contexto, que al final del día la sociedad norteamericana es una sociedad racista. Así es. O sea, claro. Aunque lo políticamente correcto exista o no exista, es una sociedad racista. Y en ese sentido, veía también hace rato una entrevista de Trump en la cual él decía que a partir de que se empezó a generar esta situación con Venezuela, empezaron a recuperarse los empleos obviamente para los norteamericanos, y que se estaban reduciendo en gran medida todos los empleos que estaban acaparando los migrantes. Los inmigrantes. Así es. Aunque también eso es un negocio, ¿verdad? Porque pues imagínate a un gringo que le tienes que pagar $20 la hora, cuando a un inmigrante se las pagas a 10. Claro. O sea, digamos ahí, por eso a ellos también les conviene contratar. Sí, porque pues si fueran muy piadosos y decir, ay, no, respetamos las leyes y nomás contratamos yo creo que para ir concluyendo, hay otro factor que también entra. Cuando llega Donald Trump y habla su guerra de aranceles, que también fue una situación que también pues generó tensión. Pero cuando ya te metes más en fondo a estas cuestiones, lo que pasa es que también Estados Unidos se dio cuenta que se volvió una sociedad que ya no sabía hacer nada. Todos se lo estaban dejando a los migrantes. Bueno, los trabajos pesados. No. Y hablando de la cuestión industrial, Estados Unidos se volvió un país sumamente capital, o sea, es la meca del capitalismo, pero del capitalismo financiero. O sea, las grandes industrias de tecnología, de coches, de aeroespaciales, de alimentos, todo está fuera de Estados Unidos. Así es. O sea, ya los estados, o sea, por ejemplo, vamos a poner el caso de China. Sí, empezaron a poner sus maquiladoras en diferentes lugares donde les convenía pagar, obviamente, salarios mucho más económicos que en su país. Y llegó un momento en que ya los estadounidenses ya no saben hacer eso. O sea, por ejemplo, se hablaba de que, por ejemplo, ya no, o sea, no pueden traerse la maquila de los teléfonos iPhone a Estados Unidos porque no hay forma. Ni la calidad tecnológica, ni la parte física, ni la parte técnica. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos sí se aplica la rigurosidad de la ley. Al contrario, por ejemplo, aquí en México, por cuestión de la corrupción y muchas cosas, por la Ley Federal del Trabajo, muchas industrias, pues, no la contemplan o simplemente no la aplican. Allá sí tienen que aplicarla tal cual. No, por ejemplo, lo que pasó con el presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum, pues que algo que sabíamos todos, pero todos nos hacíamos tontos, que las grandes empresas no pagan impuestos. Bueno, pues eso sí, desde antes de López Obrador. Pero desde que llega López Obrador, empieza a presionar a esas grandes empresas para que paguen. Para que paguen, así es. Ese es el problema. Claro, sí, claro. Aquí recuerda que aquí en Aguascalientes, cómo se fue industrializando. Y por eso es que tenemos la bronca del tío Richie, ¿no? De TV Azteca. Una persona que se ha enriquecido, claro, precisamente de no pagar sus impuestos o de pagar de manera incompleta. Sí, Aguascalientes. Sí, no, y yo me acuerdo que alguna vez, no sé si te acuerdas, en la universidad alguien nos platicó que alguna vez, creo que a Nissan, cuando llega Nissan 1, pues ya ves que a esas empresas se les condonan muchas cosas. Así es, pues no pagan predial, no pagan agua.
pues, de los impuestos estatales, creo que hablaba esa persona que no es un maestro, decía que se le había condenado a Nissan 20 años de no pagar predial, de no pagar alumbrado público, de no pagar muchas cosas. Y cuando se cumplen esos 20 años, se comunica pues el gobernador o quien, el presidente con el CEO, le dice, oye, pues es que ya se cumplieron los 20 años, ya tienen que empezar a pagar, y que la respuesta del representante de Nissan dijo, mira, no te voy a pagar, y si me quieres obligar a pagar, yo agarro mi empresa y me la llevo a otro lado. Pues a ver qué haces con tus 5,000 o 6,000 desempleados que vas a tener. Entonces, eso te habla precisamente de todo esto. O sea, de cómo se abusa, cómo, por ejemplo, Walmart no pagaba impuestos. Sí, sí. Walmart se le daban también concesiones para que se estableciera en determinados lugares, tronaba la economía de esos pequeños pueblos, todas las personas tronaban sus negocios, tenían que volverse empleados de Walmart. Así es, y así es como funcionaban estas grandes transnacionales, y como lo que comentas ahorita del tío Richie, ¿no? De que durante estos gobiernos del PRI y del PAN se le habían condonado el pago de impuestos, y ahora pues se le está exigiendo que cumpla con su responsabilidad. Y yo me acuerdo de, por ejemplo, de una vez una declaración de Peña Nieto, que se iban a condonar tanta cantidad de impuestos. O sea, no se decía a quiénes, pero se hablaba de una cantidad gigantesca. Entonces, todo va junto con pegado. Va junto con pegado, sí, y estaría muy padre en otra ocasión que podamos tocar precisamente ese tema de, pues, estos grupos que han orquestado también esta lucha también en contra esta lucha abierta en contra del gobierno federal, para pues tratar de argumentar cómo evadir esas responsabilidades a las que pues se les ha orillado de alguna manera, ¿no? Que deben de cumplir, y que pues ahora tienen una especie de campaña por ahí oscura para tratar de evadirse. Pues es que mira, al final del día, yo creo que con esto concluimos, a reserva de lo que tú pienses, de lo que tú me digas. Claro. Yo creo que, bueno, lo he hablado en algunos episodios anteriores, se me hace muy curioso oír a muchos comentócratas, a mucha gente pues de muchos lados, decir, es que, o sea, yo alguna vez me hacen esta pregunta, me dicen, oye, ¿tú qué piensas de lo que está pasando? Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. ¿Hay muchas cosas positivas? Sí, muchas. Los millones que salieron de la pobreza, los indicadores económicos están mejor que nunca, los pagos de impuestos, las becas que se le dan a todo mundo, porque algo que se le olvida a la gente es que ese dinero que se le da, porque les molesta mucho que se le dé dinero a la gente. Yo me acuerdo, de todos modos ese dinero nunca estaba. Claro, ¿dónde estaba? O sea, ¿dónde ¿Quién se lo quedaba? ¿Quién se lo quedaba? Ningún otro gobierno lo había dado. O sea, ya, vamos a pensar, Pero aparte, ¿sabes qué? A mí se me hace muy curioso cómo, por ejemplo, hacen esas añoranzas de que, es que antes estábamos mejor. Como si antes en verdad estuviéramos mejor, ¿verdad? O sea, dices, chifla, pues que no tienen memoria. Claro. Y vamos a lo que te comentaba hace rato. O sea, lo que pasaba con el PRI, las devaluaciones del PRI, lo que pasó con Calderón, que no había otra cosa más que la violencia que hubo por declararle una guerra que no le podía declarar una guerra. O sea, una guerra es entre países. No le puedes declarar una guerra al narcotráfico. Bueno, entonces, nomás para terminar este punto, o sea, yo pienso que la oposición tiene que cambiar esa narrativa. Y no porque yo sea pro Morena, ni porque esté apoyando a Morena. Yo trato de ser lo más objetivo que puedo. La oposición debe de cambiar la narrativa. Porque no pueden seguir con esa narrativa de que todo está mal. Porque no todo está mal. Muchas cosas están muy bien.
Entonces, cuando tú como oposición sigues diciendo que todo está mal, dice la gente que se beneficia de todo lo que se beneficia, dice, pues yo prefiero estar en el gobierno que está mal porque yo estoy mejor Claro. que antes con los que aparentemente eran los gobiernos buenos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas mejoraron, muchas. El que se le dé un cambio al lado humanista, que se le dé prioridad a los grupos A los grupos vulnerables. que esencialmente siempre se han sido marginados. El cambio que le dio López Obrador, también a tener ya una soberanía energética, tanto en el petróleo, en la Comisión Federal de Electricidad, que Peña Nieto la quería vender, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex también lo quería vender. Sí, se querían privatizar. Entonces, ¿de qué me hablan? O sea, ¿de cuándo estábamos mejor antes? Hoy estamos bien, pues a lo mejor habrá cosas que no estén bien, porque así es esto, no puede estar perfecto. Claro, y todo este tema también acerca, por ejemplo, de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico, también estaban. Sí, y siempre han esos gobiernos estado. siempre han estado ahí. Así es. O sea, y también se nos olvida que hay gobiernos locales, también se nos olvida que al final del día también el crimen es un negocio para mucha gente. Claro. Y hay intereses también para mucha gente. Claro. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es, volviendo al tema que tenemos, porque ya como que nos desviamos acá al tema más bien nacional, yo creo que la presidenta lo ha hecho bien. Realmente no tiene mucho margen de maniobra, no puede pelearse con los gringos, o al menos no puede pelearse, al menos abiertamente, con Donald Trump, porque realmente no sabemos qué pueda pasar. Realmente México es un país de paz, pero yo pienso que cuando menos se ha establecido un punto en el que se tiene que respetar la soberanía, que Claro. así debería ser, ¿no? Sí, claro, también creo que, como cuentas ya para concluir, pues resaltar la importancia del respeto a la soberanía, como lo planteaste de manera excelente con el ejemplo de que pues nadie puede venir y meterse a tu casa simplemente por el hecho de decir, creo que lo estás haciendo mal desde mi punto de vista. Y te voy a quitar. Y te voy a sacar y te voy a juzgar. Y te voy a juzgar. Y con mis leyes. Claro, y con mis leyes. Y aquí vamos también a otro punto que era tal vez al que le corresponde, al que tenía la responsabilidad histórica de liberarse en este caso, del dictador, era el pueblo. El pueblo de Venezuela era quien se tenía que organizar. Pero pues también a lo mejor por una serie de circunstancias no se había podido concretar, ¿no? La responsabilidad era de ellos, pero nadie del exterior puede llegar y decirles, oye, vengo a salvar la libertad y la democracia. No, y también hablan mucho de cómo la cuestión económica que viven las personas en Cuba y en Venezuela, pero también tiene que ver con los bloqueos. O sea, sí, los bloqueos comerciales. O sea, realmente la pobreza que se han generado, pues, más que por los gobiernos que tienen, es por los bloqueos comerciales que tienen. Los bloqueos gringos. O sea, no puedes comprar cosas. Por ejemplo, Cuba no tiene dinero para comprar ni para vender. Pero en Venezuela sí tenían dinero para comprar, pero no podían comprar porque estaba bloqueado todo. Es increíble que tengan tanto petróleo y no tenían papel higiénico, porque no producían papel higiénico. No, a lo mejor no tienen ni la industria, ni los árboles, ni nada. Sí, carecían de la infraestructura. Pero tampoco podían comprarla. Tenían dinero, pero no podían comprar. Entonces, vámonos también, o sea, acuérdense que en este juicio de la historia, no todo es blanco ni todo es negro. O sea, ni todos, no es que estos son buenos y estos son malos. No es así. La vida no es así. Y hay muchos intereses y sobre todo los gringos buscan un interés. Claro, sí, ¿sabes? Como lo mencionabas aquí, el interés de los gringos por encima de la soberanía de los países y del derecho internacional claro, y del derecho internacional. Que es como Santo Claus, ¿no? Sabrá si existe o no existe. Bueno, pues Memo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo creo que la charla estuvo muy buena, ya se nos hizo más o menos casi 2 horas. Te agradezco, fue muy interesante.
Y agradecerles también a ustedes por acompañarnos en este espacio, invitarlos a nuestras redes sociales, que es Politeia Noticias, en TikTok, Facebook, en Instagram y en YouTube. Cualquier duda, cualquier comentario, hacérnoslo llegar, y si quieren que hablemos de algún tema en específico, pues con todo gusto. Quedamos a sus órdenes, que tengan muy bonita noche y nos vamos viendo hasta la próxima. Excelente noche, gracias. Muchas gracias. Ya.